En un restaurante lleno de gente, mi suegra me abofeteó y siseó, «Conoce tu lugar». Mi esposo miró fijamente su plato. Todos miraban. No lloré. Dejé mi servilleta en la mesa y salí caminando. 24 horas después, mi teléfono mostraba 17 llamadas perdidas de ella. Ella estaba entrando en pánico. Mi suegra me abofeteó sobre la canasta de pan. No al otro lado de una cocina, no en algún pasillo familiar privado donde todos pudieran fingir más tarde que había sido estrés o un malentendido. Fue en un restaurante lleno un sábado por la noche con 3 meseros, 2 barmanes y la mitad del comedor mirándonos directamente. El lugar era ruidoso justo hasta que su mano golpeó mi rostro. Luego dejó de serlo. Por un segundo limpio, todo lo que pude escuchar fue el zumbido en mi oído izquierdo y el suave tintineo de mi esposo dejando su tenedor. Como si lo que más le molestara fuera el ruido. «¿Conoce tu lugar?», siseó Darlene Porter. Mi mejilla ardió al instante. No fue dramático, no fue cinematográfico, solo fue caliente, agudo y humillante de esa manera horriblemente física en que siempre lo es la falta de respeto en público. No lloré. Eso le importaba a ella más de lo que la mayoría de la gente entendería. A Darlene le encantaban las lágrimas. Las lágrimas le permitían convertirse en la mujer más calmada de la habitación, la razonable. La mayor lidiando con una esposa joven y demasiado emocional. Había construido toda su vida sobre ese truco. Así que dejé mi servilleta junto a mi plato principal intacto, me puse de pie, tomé mi bolso y me alejé. Detrás de mí, escuché a mi esposo Callum decir mi nombre una vez. No en voz alta, no con urgencia, solo lo suficiente para que más tarde sonara como si lo hubiera intentado. No lo había hecho. Para cuando llegué a la acera de afuera, mi rostro todavía me ardía y mis manos se habían enfriado de esa manera familiar en que lo hacen cuando tu cuerpo entiende algo antes de que tu orgullo lo haga. La bofetada en realidad no había comenzado esa cena. El papeleo lo hizo. Durante 3 semanas, Callum y su madre habían estado presionando por lo que seguían llamando una simple actualización de título. Solo un trámite administrativo, dijo Darlene. Solo planificación familiar inteligente, dijo Callum. Solo agregar a tu esposo adecuadamente para que nadie tenga que desenredar las cosas más tarde. Lo que querían actualizar era mi casa, una propiedad de estilo artesano de 3 habitaciones en Tecoume que mi tía Louise me dejó 5 años antes de casarme con Callum. Nunca fue propiedad matrimonial, nunca fue compartida, nunca fue heredada a través de él. La tía Louise la puso primero en un fideicomiso y luego a mi nombre directamente después de la limpieza de la sucesión. Yo pagué los impuestos. Yo pagué el reemplazo de la línea de alcantarillado. Yo pagué para evitar que el techo se derrumbara después de la tormenta de febrero hace 2 años. Cuando Callum se mudó después de que nos casamos, se mudó a mi casa. Darlene nunca aceptó eso. Lo llamaba extraño, frío, desequilibrado. Decía que una verdadera esposa no mantenía a su esposo viviendo a su merced. Lo que quería decir era más simple. Su hijo odiaba que el único activo sólido en el matrimonio no fuera suyo. Las cosas empeoraron cuando la sociedad del gimnasio de Callum comenzó a fracasar hace 6 meses. No fue un colapso total al principio, solo pagos atrasados a proveedores, luego nómina atrasada, luego uno de sus socios yéndose discretamente. Darlene comenzó a hablar sobre proteger a la familia con esa voz suave que usaba cuando quería que el robo sonara como planificación. Luego descubrió que mi casa no tenía hipoteca. Fue entonces cuando la presión cambió de forma. De repente, la simple actualización del título tenía que ocurrir rápidamente. Había financiamiento temporal para asegurar una línea de crédito puente y estabilizar un plan de recuperación familiar. Cada oración de alguna manera terminaba en mi escritura. Le dije a Callum que no más de una vez. Le dije que si necesitaba un triaje financiero para su negocio, podíamos buscar opciones reales con divulgaciones reales. Y no lo íbamos a incluir en el título porque su madre pensara que el matrimonio debía venir con acceso automático al capital. Él se enfurruñó. Darlene escaló la situación. Y luego nos invitó a cenar para calmar las cosas, que es como terminé en ese restaurante. Mientras deslizaba un sobrecolor crema por la mesa y preguntaba frente a mi esposo, ¿ya firmaste? Yo dije, no. Callum miró fijamente su plato. Darlene dijo,
estás casada con mi hijo. Esa casa debería estar asegurando a esta familia, no sentada a tu nombre como una amenaza. Yo dije, mi casa no es garantía para tu pánico. Fue entonces cuando me abofeteó. Afuera, en la acera, me quedé allí durante unos 30 segundos antes de abrir mi auto. No regresé. No respondí cuando Kayum llamó. Conduje a casa, fui directo a la cocina, abrí el sobre que ella había intentado hacerme firmar en la cena y extendí cada página bajo la luz colgante. A primera vista, parecía exactamente lo que decían que era. Un paquete de escrituras, página de firmas, reconocimiento de notario, hoja de información del prestatario. Luego llegué a la segunda página. En la esquina superior derecha había un sello de portada de registro electrónico, no en blanco, sino completado, con un número de referencia de instrumento ya asignado. Mi estómago dio un vuelco. Me senté y lo leí de nuevo, más despacio. La escritura no solo estaba preparada. Ya había sido enviada. Pretendía transferir el título de Misola a mí y a Kayum como propietarios conjuntos. Y debajo de eso, enganchado detrás de la escritura, había un paquete de préstamo preliminar del banco Cascadia Heritage. Prestatario Kayum Porter, coprestataria Siena Porter, garantía mi casa. No dormí mucho esa noche. A las 8:13 de la mañana siguiente, estaba en la oficina de Ranata Vale, una abogada de litigios de bienes raíces que mi tía había usado una vez durante la limpieza del fideicomiso. Le entregué el sobre, le conté exactamente lo que pasó en la cena y la vi quedarse quieta a la mitad de la página de la escritura. ¿Firmaste esto?, preguntó ella. No. ¿Alguna vez autorizaste el envío electrónico? No. Giró la página hacia mí y dio un golpecito en la línea de la firma. Tenía mi nombre. No era mi letra. Ni siquiera se acercaba. Ranata inició sesión en el portal del registrador del condado mientras yo me sentaba allí con mi mejilla todavía levemente rosada por la mano de mi suegra. 3 minutos después, encontró el registro. Aceptado a las 4:46 de la tarde el día antes de la cena. Registrado antes de que Darlene siquiera deslizara el sobre por la mesa. Ranata siguió haciendo clic. Luego encontró la peor parte. La escritura registrada ya se había utilizado durante la noche para respaldar una solicitud de línea comercial de emergencia vinculada al gimnasio de Kayum y garantizada personalmente por la empresa de eventos de Darlene. No me habían invitado a cenar para hablar de papeleo. Me habían invitado a cenar después de que el fraude ya estaba en marcha. Ranata tomó su teléfono. Voy a presentar una declaración jurada inmediata de fraude de título, una impugnación al registrador y un aviso al prestamista. Asentí una vez. Para cuando salí de su oficina, los primeros correos electrónicos ya se habían enviado. Para esa noche, todavía no había sabido nada de Kayum. Pero exactamente a las 7:32 de la tarde, casi 24 horas después de que Darlene me abofeteara en ese restaurante, miré mi teléfono y vi 17 llamadas perdidas, todas de ella. Luego llegó un mensaje de voz. Lo reproduje en el altavoz. Su voz era tensa. No quedaba dulzura, ni superioridad. Siena, dijo. Necesitas devolverme la llamada antes de que el banco congele todo. No le devolví la llamada. Ni después del primer mensaje de voz, ni después del segundo, y definitivamente no después de la 9ª llamada perdida, cuando sus mensajes dejaron de sonar ofendidos y comenzaron a sonar asustados. Ranata me dijo que dejara que el pánico madurara. Esa fue su frase exacta. Las personas que intimidan en público generalmente confiesan en privado el segundo en que el papeleo deja de salir como esperaban, dijo. Estaba de vuelta en su oficina a las 8 de la mañana siguiente, con el café intacto en mi mano mientras me guiaba por la secuencia que ya había puesto en marcha. Primero, presentó una declaración jurada de fraude de título ante el registrador del condado, adjuntando una copia de la escritura falsificada, mis firmas de muestra de la transferencia del fideicomiso años antes, y una declaración bajo juramento de que nunca ejecuté ninguna transferencia a Kayum. Segundo, notificó a los departamentos de fraude y garantía del banco Cascadia Heritage que cualquier dependencia de la escritura registrada estaba en disputa, que la firma fue falsificada y que cualquier acción crediticia vinculada a mi casa ahora conllevaba conocimiento real de un posible fraude. Tercero, contactó a la notaria cuyo sello aparecía en la escritura. Esa parte ya era interesante.
La notaria me devolvió la llamada a las 6:40 de esta mañana, dijo Renata, deslizando una nota por el escritorio. Ella dice que nunca te conoció, nunca notarizó esta escritura y reportó la desaparición de su sello hace 2 meses. Me quedé mirando el papel. ¿Desaparecido? Según ella, sí. Por un segundo, me quedé sentada escuchando el zumbido de la calefacción de la oficina de Renata y el tráfico afuera, tratando de absorber el hecho de que Darlene no solo había presionado demasiado. Había construido un paquete de fraude real, un sello notarial robado, una escritura falsificada, una solicitud de préstamo de emergencia y una bofetada en la cena para forzar el último centímetro de cumplimiento después de que el verdadero daño ya estaba hecho. ¿Hasta dónde llegaron con el banco?, pregunté. Renata giró su monitor hacia mí. El portal de recepción de garantías de Cascadia Heritage mostraba que la solicitud de la línea no se había financiado. El estado era retención de revisión condicional a la espera de verificación de título. Sentí que mis hombros caían por primera vez desde la cena. No consiguieron el dinero. Todavía no, dijo Renata. Pero llegaron lo suficientemente lejos como para crear peligro. Y es por eso que tu suegra está entrando en pánico. Hizo clic en una segunda cadena de correos electrónicos. Bueno, el banco había respondido durante la noche solicitando confirmación inmediata de ocupación, interés matrimonial y autoridad del prestatario porque la línea de emergencia había sido marcada por un revisor interno. ¿Por qué? Porque la escritura se había registrado menos de 12 horas antes de la solicitud del préstamo, la propietaria de la garantía nunca había comparecido en persona y la entidad comercial del prestatario tenía indicadores de problemas recientes en los registros públicos. Esa combinación llamó la atención. Luego, Renata me mostró la línea que hizo que todo cobrara sentido. El banco también había solicitado una declaración de liquidación sobre 2 obligaciones existentes vinculadas personalmente a la empresa de eventos de Darlene. Busqué su empresa. Renata asintió. El gimnasio de tu esposo no era el único problema. Por supuesto que no lo era. Ahora entendía. Darlene había pasado el último año actuando estabilidad en blusas de seda y lápiz labial perfecto mientras susurraba que yo debía actuar como una esposa. Todo ese tiempo, aparentemente había estado usando su negocio de eventos para sostener el colapsado gimnasio de Cayum. Y una vez que ambos comenzaron a resbalar, mi casa se convirtió en el puente por el que pensaron que podían caminar. Solo que ahora el puente estaba gritando. Mi teléfono vibró boca abajo en el escritorio. Darlene de nuevo, luego Cayum, luego Darlene. Renata miró la pantalla. Responde a tu esposo, no a ella. Así que lo hice. Cayum no saludó. ¿Qué hiciste? Ahí estaba. ¿Estás bien? Ninguna disculpa por lo del restaurante. Ninguna vergüenza por la escritura. Solo eso. Lo puse en altavoz y dije la verdad. Su voz era baja y furiosa de la manera en que se ponen los cobardes cuando están solos y perdiendo. El banco congeló la línea. Mi cuenta operativa fue marcada. La reserva de proveedores de mi madre también se vio afectada. Renata escribió una palabra en su bloc amarillo y la giró hacia mí. Bien. Falsificaste mi nombre en una escritura, le dije. Yo no falsifiqué nada. Entonces, ¿quién lo hizo? Silencio. Esa fue respuesta suficiente. Lo intentó de nuevo, cambiando de tono. Siena, escúchame. Íbamos a arreglarlo. La escritura era solo para ayudarnos a superar un apuro temporal. Me reí una vez. Registraste mi casa a tu nombre antes de la cena. A nuestros nombres. No, dije, al fraude. Exhaló con fuerza. Mi madre pensó que si veías el papeleo frente a ti, dejarías de ser terca y simplemente firmarías las copias finales. Las copias finales, repitió Renata suavemente y escribió otra nota. Sabe que hubo versiones. Sentí frío por todas partes. Había habido borradores, ediciones, múltiples pasadas, y esto no era un pánico de borrachos ante una impresora. Habían trabajado en esto. Cayum se dio cuenta demasiado tarde de lo que había dicho. Siena, no lo hagas. Dije, solo responde a una pregunta. ¿Planeabas decirme que la escritura ya estaba registrada antes de que ella me golpeara?
¿Nada? Entonces no debería haber hecho eso. Ningún lo siento. Ningún yo la detuve. Ella no debería haber hecho eso, lo que significaba que él sabía exactamente lo que había sucedido. Colgué. Ranata guardó la nota de la llamada de inmediato. Eso ayuda. ¿Cómo? Acaba de admitir el conocimiento de una escritura ya registrada y se refirió a copias finales. Sus palabras lo ubican dentro de la secuencia. Mi teléfono volvió a sonar antes de que ella terminara la oración. Darlene. Ranata asintió una vez. Ahora respóndele a ella. Puse la llamada en altavoz. Esta vez, Darlene comenzó con mi nombre con tanta tensión que casi sonó como un cristal rompiéndose. Siena, necesitas detener lo que sea que haya presentado tu abogada. Me abofeteaste en público, dije. Hace mucho que pasamos el punto de detenernos. Ese banco está exagerando, espetó ella. Todo lo que tenían que hacer era financiar la línea y dejarnos reemplazar las páginas firmadas. Ranata y yo nos miramos. Reemplazar las páginas firmadas. No localizar. No verificar. Reemplazar. Ahí estaba. Darlene siguió, demasiado asustada ahora para proteger sus propias palabras. Si remiten esto a los superiores, el gimnasio de Cayum se hunde. Mi empresa entra en incumplimiento cruzado y pueden llamar al condado sobre la secuencia de registro. No dije nada. Ella llenó el silencio porque las personas como ella siempre lo hacen. Fue una corrección de título familiar, dijo. Eso es todo lo que fue. Ranata se inclinó hacia el teléfono y dijo por primera vez, señora Porter, soy Ranata Vale. No fue una corrección. Fue un instrumento falsificado utilizado para respaldar una solicitud de préstamo comercial. No vuelva a llamar a mi clienta a menos que disfrute de las confesiones grabadas. Darlene colgó tan rápido que casi fue un grito agudo. Ranata escribió durante unos segundos más, luego cerró el archivo. Están metidos en esto más profundamente de lo que planearon, dijo. La pregunta ahora es si entran en pánico y se retiran o entran en pánico y hacen algo más tonto. Ni siquiera tuve que preguntar. A las 11:19, mi teléfono se iluminó con un mensaje de texto de nuestra vecina de al lado, la señora Juan. Tu esposo y su madre están en tu casa. Están en la entrada de autos con cajas. Debería llamar a alguien. Le envié un mensaje de vuelta a la señora Juan. No los enfrenté. Solo grave. Vamos en camino. Ranata ya estaba agarrando su abrigo. No lo llames primero, dijo mientras nos dirigíamos al estacionamiento. Las personas destruyen las mejores pruebas cuando tienen advertencia. Esa oración se quedó conmigo durante todo el viaje en auto a casa. Destruir las mejores pruebas. Porque así era exactamente como se sentía ahora. No era una discusión matrimonial, ni siquiera una pelea por una propiedad. Algo más feo, más rápido, más organizado. Un grupo de personas tratando de huir de un rastro de papel. La señora Juan volvió a enviar un mensaje de texto mientras estábamos en un semáforo. Trajeron cajas de archivo. Tu esposo está sacando cosas de la oficina. Su madre tiene tu correo. Mi correo. Le mostré la pantalla a Ranata. Ella está tratando de controlar la correspondencia, dijo Ranata. Avisos del banco, avisos del condado, llamadas de prestamistas. El mismo instinto que la presentación de la escritura. Cuando giramos en mi calle, el vehículo utilitario deportivo blanco de Darlene estaba en mi entrada detrás de la camioneta de Cayum. La puerta del garaje estaba abierta. La puerta principal también estaba abierta. No de par en par. Solo lo suficiente para decirme que ya no les preocupaban las apariencias. La señora Juan estaba en su porche con un cardigan, teléfono en mano, fingiendo regar una planta que no necesitaba agua. Buena mujer. Me bajé antes de que Ranata se estacionara por completo. Darlene estaba en mi cocina cuando crucé la puerta principal, de pie sobre mi isla con 2 pilas de sobres abiertos y una de mis carpetas de archivo azules de la oficina. Levantó la vista como si yo fuera la maleducada. Oh, qué bien, dijo. Ahora tal vez podamos detener esta espiral ridícula. No le respondí.
Miré más allá de ella. Kayum estaba en mi oficina al final del pasillo. El cajón de archivos abierto. La impresora de la casa levantada a medias del mueble. Mi escáner portátil ya en una de las cajas de archivo. Eso dolió más que el correo porque la gente solo se lleva las máquinas cuando las máquinas recuerdan cosas. ¿Qué estás haciendo?, pregunté. Oh. Kayum bajó la impresora demasiado rápido. Buscando mi equipo de trabajo. Ese no es tu equipo. Está en nuestra casa. No, dije, está en mi casa. Darlene dejó escapar un suspiro de cansancio. Deja de actuar como la dueña frente a tu abogada. Estamos tratando de proteger lo que aún se puede proteger. Ranata intervino entonces, tan tranquila como siempre. Bien, dijo, porque odiaría pensar que están aquí retirando dispositivos después de recibir el aviso de un reclamo por una escritura falsificada. Ninguno de los dos respondió. Ese silencio fue más fuerte que la mayoría de los gritos. Saqué mi teléfono y comencé a grabar abiertamente. Kayum lo vio y toda su cara cambió. ¿En serio? Sí, dije. ¿En serio? Caminó hacia mí, con las manos abiertas de esa manera falsa y pacífica que usan los hombres cuando están a una oración de volverse físicos y quieren que los testigos solo recuerden la postura. Siena, escucha. Cuando el banco marcó el primer paquete, podemos arreglar esto si dejas de hacerlo tan conflictivo. ¿El primer paquete? Ranata y yo nos miramos, luego volvimos a mirarlo a él. ¿Tenían más de uno?, preguntó ella. Kayum se congeló por medio segundo. Darlene intervino demasiado rápido. ¿Se refiere a la copia de recepción? No, dijo Ranata, no lo hace. Kayum maldijo en voz baja. Y fue entonces cuando lo vi. En mi escritorio, medio debajo de un bloc legal, había una hoja color crema con mi nombre escrito una y otra vez con diferentes líneas de presión. Siena Porter. Siena Hall Porter. Siena L. Porter. Firmas de práctica. No elegantes, no ocultas, simplemente ahí. Pasé por el lado de Kayum y la recogí. Él trató de alcanzarla. Dame eso. La moví detrás de mí. Ranata dijo muy en voz baja, no la toques. Nadie respiró por un segundo. Entonces Darlene hizo la cosa más tonta que podría haber hecho. Miró directamente a la caja de archivo en el pasillo y espetó, olvida la hoja de práctica. Consigue la página del sello y el reconocimiento limpio antes de que comiencen a fotografiar todo. Literalmente lo dijo en voz alta frente a mi teléfono. Kayum cerró los ojos, no por culpa, sino por frustración, porque su madre acababa de dejar de tener cuidado. Ranata ya se estaba moviendo hacia la impresora de la oficina. Bien, dijo. Ahora veamos qué recuerda este dispositivo. Kayum intentó ponerse frente a ella. Eso es privado. Ella levantó una mano. No, lo que es privado es la comunicación privilegiada. Lo que está en ese panel táctil es probablemente evidencia. Y tenía razón. La pantalla de la impresora todavía estaba encendida. Trabajos de escaneo recientes, trabajos de impresión recientes, una lista completa con marcas de tiempo. Sentí que mi estómago daba un vuelco al leerlos. Escritura final Siena. Acto notarial Siena. Paquete de garantía Cascadia. Página de firma del prestatario. Portada del registrador limpia actualizada. Todo del día anterior. Todo creado desde la oficina de mi casa. Todo todavía en el historial reciente porque Kayum no había sido lo suficientemente rápido aún. Darlene dio un paso hacia la impresora. Apágala, le siseó a Kayum. Ranata se volvió hacia mí. Fotografía cada pantalla, cada línea. Lo hice rápido, con las manos firmes. La señora Juana había llegado a la puerta detrás de nosotras ahora, tan audaz como siempre. También grabé la entrada de autos, dijo. Ella descargando las cajas, él cargando el cable de la impresora. Darlene se volvió hacia ella. Esto no es de su incumbencia. La señora Juan no parpadeó. Usted lo hizo de la incumbencia de todos cuando la abofeteó en público. Por primera vez desde el restaurante, Darlene pareció alterada.
Luego sonó el teléfono fijo de mi oficina en una línea que casi nadie usaba ya. 3 timbres agudos. Lo miré fijamente. Renata también. Luego dijo, responde. Levanté el auricular. La voz de una mujer se escuchó cortante y formal. ¿Hablo con Sienna Porter? Soy Mara Kent, del Departamento de Fraude de Garantías de Cascadia Heritage. Estoy en su entrada con el Departamento de Cumplimiento de Registros del Condado. Y necesito saber de inmediato si las personas que se encuentran actualmente dentro de su casa son las mismas que enviaron el paquete de la escritura. Le dije a Mara Kent que entrara. Cruzó la puerta principal con un delgado maletín de computadora portátil y un oficial de cumplimiento de registros del condado a su lado, un hombre llamado Elías Bass, que llevaba un estuche rígido y se veía exactamente como alguien que había pasado demasiados años leyendo mentiras formateadas como documentos en formato de documento portátil. En el segundo en que Mara vio a Darlene, a Cayum, las cajas de archivo abiertas y mi impresora aún brillando en la oficina, su expresión cambió de preocupación a confirmación. Entonces, son ellos, dijo. Cayum intentó recuperarse primero. Esta es propiedad matrimonial privada. Mara ni siquiera lo miró cuando respondió. No, esta es una garantía en disputa vinculada a un instrumento potencialmente fraudulento que pasó por mi banco antes de la financiación. Aléjese de la oficina. Eso lo detuvo más efectivamente que gritar. Elías colocó el estuche rígido en la mesa de mi comedor, lo abrió y sacó un pequeño escáner de documentos, fundas para evidencias y lo que parecía una tableta de campo emitida por el condado. Miró una vez la lista de trabajos recientes en la pantalla de mi impresora, luego la hoja de firmas de práctica en mi mano y dijo, bien. Nadie tocó el panel. Darlene encontró su voz. Esto es indignante. Estábamos tratando de reunir artículos personales antes de que esto se pusiera más feo. Renata le respondió. Entonces eligió un momento extraño para recoger una impresora llena de trabajos de escrituras falsificadas. Mara ya había abierto su computadora portátil y estaba trabajando en el portal de garantías de Cascadia con una velocidad aterradora. La línea de emergencia sigue sin financiarse, dijo. Pero su paquete de escrituras provocó 3 retenciones para las 9 de esta mañana. Discrepancia de firmas, cambio de garantía el mismo día y una verificación de propietaria fallida. La miré. ¿Fallida? Ella asintió. Alguien respondió a la llamada de verificación de la propietaria. Pero cuando nuestro revisor pidió los últimos 4 dígitos de la cuenta de impuestos del condado y el mes en que se terminó el trabajo del techo, las respuestas fueron incorrectas. Me volví lentamente hacia Darlene. Su rostro no cambió. Eso me dijo suficiente. Había intentado hacerse pasar por mí en la llamada del banco. Mara continuó. Luego, después de la segunda revisión, alguien devolvió la llamada desde un número diferente insistiendo en que la propietaria estaba demasiado emocional para participar y que el esposo tenía plena autoridad bajo la escritura recién registrada. Ahí estaba de nuevo. Demasiado emocional. El mismo lenguaje del restaurante, la misma lógica detrás de la bofetada, la misma justificación para robar primero y explicar después. Elías habló por primera vez. El registro del condado tiene una preocupación paralela. Conectó la tableta de campo al portal del condado, ingresó el número del instrumento y abrió los metadatos de la escritura registrada. Paquete de registro electrónico enviado a las 4:46 de la tarde de ayer, dijo. La cuenta de origen no era una compañía de títulos y no era un bufete de abogados. Se presentó a través de una credencial de remitente remoto vinculada a un servicio de notario móvil independiente. Renata frunció el ceño. La notaria cuyo sello fue reportado como robado. Sí, dijo Elías, lo que significa que quien haya usado su sello también usó o accedió a sus credenciales de remitente de registros electrónicos. Cayum intentó mostrar indignación. Entonces, culpen a la notaria. Elías giró la pantalla hacia él. Es difícil hacer eso cuando el dispositivo de origen de la carga coincide con el mismo bloque de protocolo de Internet residencial del que provino su paquete bancario. La habitación se quedó en silencio. Sentí mi pulso en la garganta. Bloque de protocolo de Internet residencial. Mi casa. No porque yo lo hubiera hecho. Porque lo habían hecho aquí en mi oficina, en mi impresora, en mi Internet.
Ranata dijo muy suavemente. Registraste una escritura falsificada desde su casa antes de la cena. Kayum no respondió. Darlene lo hizo. Fue una corrección familiar. Mara en realidad se rió una vez. Señora Porter. Los bancos no lo llaman una corrección cuando usted intenta pedir un préstamo usando una casa como garantía con una escritura registrada menos de 12 horas antes con un sello notarial robado. Después de fallar la verificación de la propietaria. La señora Juan, todavía heroicamente plantada cerca de la puerta, dijo, sabía que era un problema. Nadie estuvo en desacuerdo. Elías comenzó a fotografiar todo en orden. La pantalla de la impresora, las cajas de archivo, las firmas de práctica, el correo abierto, la carpeta azul de la oficina. Luego se detuvo en una hoja suelta dentro de la caja superior y la sostuvo con 2 dedos. Una lista de verificación escrita a máquina. Escritura corta registrada, recepción de préstamo, llamada a la propietaria, desviar de si hay rechazo. Páginas con firmas físicas finales, mover correo de la casa. Mi estómago dio un vuelco. Llamada a la propietaria, desviar de Darlene. No quedaba margen de maniobra en esa línea. Ningún malentendido matrimonial, ningún descuido familiar, solo un proceso. Kayum también lo vio y murmuró. Mamá. Ella espetó. Deja de hablar. Demasiado tarde. Ranata tomó la hoja de las manos de Elías y la deslizó en una funda transparente. Esta importa. El teléfono de Mara vibró. Lo revisó y levantó la vista. El comité de garantías acaba de escalar esto. Quieren confirmación certificada del cumplimiento del condado y una declaración jurada de la propietaria hoy. También están preparando una remisión por fraude. Kayum palideció. ¿Una remisión a quién? La voz de Mara se mantuvo plana. Depende de qué tan mal se vea el lado del condado. Elías respondió a esa parte por ella. Bastante mal hasta ahora. Hizo clic en una pantalla más en el portal del condado, luego se congeló. No teatralmente, solo se quedó quieto. ¿Qué pasa?, pregunté. Acercó la imagen y giró la tableta hacia Ranata y hacia mí. Adjunto al paquete de envío de la escritura, detrás de la página de transferencia falsificada, había una declaración jurada de ocupación de la propietaria que yo nunca había visto. En ella se indicaba que yo había confirmado a Kayum como copropietario y consentía el uso inmediato de la propiedad como garantía para la estabilización comercial temporal. Mi nombre estaba en la línea de firma, no mi firma, y debajo, en un bloque diferente, había una certificación de testigo. Testigo Darlene Porter. Ella no solo me había abofeteado después del fraude. Había sido testigo de ello. Mara miró a Darlene. Usted firmó como testigo en una declaración jurada de respaldo de escritura para un paquete de prestatario enviado a un banco asegurado por el gobierno federal. La compostura de Darlene finalmente se rompió. Firmé como su madre para ayudar a mi hijo. Ranata dijo, usted firmó como parte de la cadena de fraude. Kayum se pasó una mano por el cabello. Esto se está saliendo de control porque no nos dejan arreglarlo. Lo miré fijamente. Arreglarlo. Así era como él llamaba a registrar mi casa para quitármela. Desviar las llamadas del banco a su madre o arrastrar cajas por mi oficina mientras mi mejilla todavía recordaba su mano. Mara cerró la computadora portátil. No, se está saliendo de control porque confundiste una escritura con una sugerencia familiar. Entonces la tableta del condado de Elías sonó. Abrió la alerta, leyó una línea y me miró directamente a mí. La oficina del registrador acaba de encontrar un segundo intento de envío pendiente, dijo, puesto en cola esta mañana, aún no aceptado. Todo mi cuerpo se enfrió. ¿Para qué? Tocó la pantalla una vez. Una escritura correctiva, dijo, con fecha anterior, que pretende arreglar la cadena de transferencia antes de que el banco la congelara. Una escritura correctiva, dije. Elías asintió una vez. Puesta en cola desde la misma familia de credenciales de remitente remoto. Misma propiedad, mismas partes, diferente lenguaje de transferencia. Abrió la imagen pendiente. Esta era peor.
Si la primera escritura falsificada había movido el título de Misola a mí y a Cayum conjuntamente, la nueva intentaba corregir eso afirmando que la transferencia original tenía la intención de ser una confirmación posmatrimonial de propiedad compartida preexistente. Tenía fecha de 3 semanas antes. También incluía una nueva declaración jurada de la propietaria en la que se afirmaba que yo no había estado disponible temporalmente durante el primer registro debido a la angustia emocional derivada de la tensión doméstica. Tensión doméstica. Habían convertido la bofetada, la presión, el congelamiento del banco, todo ello, en una historia en la que yo era el obstáculo inestable para la cosa que habían intentado robar. Ranata miró la pantalla y dijo, no están arreglando el fraude. Están lavando la línea de tiempo. Eso es exactamente lo que es, dijo Elías. Mara hizo la pregunta que importaba. ¿Puede el condado detenerlo antes de la aceptación? Sí, dijo él. Así que voy a bloquear la parcela ahora. Lo hizo allí mismo en mi comedor. Escribió 2 entradas, confirmó un código, luego giró la tableta para que Ranata pudiera ver. Estado de la parcela. Retención administrativa por fraude. No se permite ningún registro adicional sin verificación de identidad en persona y revisión de cumplimiento. Sentí que algo se aflojaba en mi pecho. No era alivio todavía. Solo la primera superficie sólida bajo mis pies desde el restaurante. Cayum también lo vio. Bien, dijo rápidamente. Entonces deténganse ahí. Bloquéenla. Anúlenla. Lo que sea. No necesitamos hacer esto más grande. Esa oración me dijo más que cualquier otra cosa que él hubiera dicho en todo el día. Ningún lo siento. Ningún mi madre llevó esto demasiado lejos. Ningún nunca debía haber tocado tu casa. Solo no lo hagan más grande. Darlene lo empeoró de inmediato. Señaló la tableta del condado y espetó. Bueno, ese segundo envío fue para limpiar el problema del notario antes de que el prestamista exagerara. Nadie se movió. Luego Mara dijo muy suavemente, gracias. Darlene parpadeó. ¿Por qué? Por confirmar que sabía que había un problema con el notario antes de que el condado terminara la revisión. Cayum en realidad cerró los ojos. Elías anotó eso. Luego Ranata caminó hacia la caja de archivo y sacó una delgada computadora portátil plateada que reconocí como la de Cayum. Todavía estaba tibia. Cuando la abrió, la pantalla cobró vida sin una solicitud de contraseña porque aparentemente el fraude había ocupado todo el espacio disponible para la precaución. En el escritorio había 3 documentos en formato de documento portátil. Escritura correctiva final. Declaración jurada propietaria limpia. Si llama banco leer esto. Me quedé mirando el tercer archivo. Ranata lo abrió. Un guión. Puntos cortos. Preguntas y respuestas. Frases exactas. Si preguntan si la propietaria está presente, propietaria abrumada / cede al cónyuge. Si preguntan sobre cambio de título reciente, solo confirmación familiar. Si preguntan sobre variación de firma, vieja lesión afecta la escritura. Si preguntan sobre el propósito del negocio, reestructuración temporal del hogar. Mis manos se enfriaron de nuevo. Tenían un guión para mentir haciéndose pasar por mí. La señora Juan, todavía en la puerta como un glorioso espíritu guardián suburbano, dijo, oh, estas personas son asquerosas. Nadie la corrigió. Mara fotografió la pantalla. Elías también lo hizo. Ranata embolsó la hoja de firmas de práctica. Luego Mara llamó a alguien del banco y dijo con la voz más tranquila imaginable, sí, confirmen remisión por fraude. Confirmen rechazo de garantía. Confirmen revisión de cuenta adversa para todas las entidades prestatarias conectadas. Darlene dio un paso adelante. Cuando hagas eso y destruyas mi empresa. Mara no levantó la vista. Usted intentó pedir un préstamo usando como garantía una casa que su hijo no poseía usando una escritura falsificada y un sello notarial robado. Su empresa ya caminaba hacia el precipicio. Yo simplemente no la voy a alejar de ahí. Ese fue el momento en que Darlene finalmente entendió las llamadas. Las 17 llamadas perdidas, el pánico. No había estado tratando de disculparse.
Había estado tratando de comunicarse conmigo por teléfono lo suficientemente rápido como para detener la maquinaria. Pero una vez que los bancos, el registro del condado y los abogados tocaron el mismo fraude al mismo tiempo, ya no hubo rampa de salida familiar privada. Callum intentó volverse hacia mí una última vez. Sienna, diles que fue un error matrimonial. Diles que estábamos tratando de agregarme adecuadamente y el papeleo se adelantó. Lo miré. Al hombre que vio a su madre abofetearme en un restaurante porque no quise convertir mi casa en garantía para su negocio en quiebra. Al hombre que se quedó en mi oficina mientras su madre clasificaba mi correo y lo llamaba corrección familiar. Al hombre que tenía un guión abierto en su computadora portátil que le enseñaba cómo hacerse pasar por mi voz ante un banco. Entonces dije, no. Solo eso. Sin discursos, sin temblores, sin lágrimas. Ranata les dijo que salieran de la casa. Esta vez lo hicieron. No porque sintieran vergüenza, sino porque finalmente habían encontrado consecuencias. Darlene salió primero, con la barbilla en alto, lo cual era casi impresionante dadas las circunstancias. Callum salió segundo, sin llevar nada. Mara y Elías se aseguraron de eso. Las cajas de archivo se quedaron, la impresora se quedó, su computadora portátil se quedó hasta que se preservaron las imágenes y se registraron las copias. La señora Juan grabó sus autos saliendo de la entrada como si fuera servicio comunitario. Para las 6 de esa tarde, el condado había emitido una retención formal de impugnación sobre la escritura registrada. A la mañana siguiente, Cascadia envió una confirmación por escrito de que la solicitud de la línea había sido denegada. El paquete de garantías había sido remitido interna y externamente y nunca se habían liberado fondos en contra de mi casa. Al mediodía, Ranata presentó la acción civil para anular el instrumento falsificado por completo. A las 3, solicitó la posesión exclusiva de la casa durante la disputa y una orden que le prohibiera a Callum representar cualquier interés de propiedad en espera de resolución. A las 5:30, cambié las cerraduras. No porque pensara que Callum tenía derecho legal a volver, sino porque finalmente había aceptado que la realidad legal y la realidad física no siempre están en el mismo horario. 2 semanas después, la escritura falsificada fue eliminada de la cadena oficial y limpiamente. Una orden judicial, no un debate familiar. La unidad de fraude de Cascadia preservó todo. La oficina de registros del condado remitió el registro electrónico y el problema del notario en adelante. La empresa de eventos de Darlene perdió su línea bancaria. El gimnasio de Callum colapsó antes de que terminara el mes. Solicité el divorcio antes de que cualquiera de los dos pudiera convencerse de que todavía quedaba un matrimonio para usar como arma. Y Darlene dejó de llamar, no porque sintiera remordimiento, sino porque el pánico tiene fecha de caducidad una vez que se da cuenta de que la persona que necesita ya no está disponible para ser manipulada. En los meses posteriores a eso, la historia se hizo más pequeña de la mejor manera. Nadie gritó en los restaurantes. No hubo más sobres. No hubo más actualizaciones simples de título. Solo documentos, órdenes y el trabajo lento y poco glamoroso de deshacer lo que intentaron hacer en un fin de semana imprudente. Ranata logró que la escritura falsificada se eliminara por completo del historial del título, y la casa siguió siendo exactamente lo que siempre había sido, mía. Callum intentó una vez a través de su abogado pintar todo el asunto como un malentendido matrimonial impulsado por el estrés comercial, que murió en el momento en que los registros de la impresora, las firmas de práctica, el guión de la llamada y la declaración jurada de la testigo se sentaron en la misma mesa. La empresa de Darlene nunca se recuperó realmente después de que llegaron las revisiones del banco. Esa fue la verdadera fuente de su pánico. No la bofetada, ni siquiera yo. Fue el momento en que se dio cuenta de que mi negativa finalmente se había convertido en su papeleo. En cuanto a mí, me quedé con la casa, conservé mi nombre y aprendí algo que debía haber aprendido antes. Algunas personas no quieren compañerismo, amor o justicia. Quieren acceso. Y es entonces cuando se enojan más, cuando una puerta que asumieron que se abriría permanece cerrada. Si llegaste hasta aquí, dime en los comentarios, ¿qué habrías hecho después de la bofetada? ¿Salir en silencio como lo hizo Sienna o exponer todo allí mismo en el restaurante? ¿Y qué te impactó más? Las 17 llamadas perdidas, la escritura falsificada o el guión de mentiras en la computadora portátil de Callum. Si te gustó la historia,
Deja un me gusta, suscríbete y quédate conmigo para la próxima.